Nuevamente, Universidad Católica tropieza con Audax Italiano y pone en duda sus reales posibilidades de éxito en la postemporada. Los invitamos a ver otro análisis con la pizarra de Fútbol como en casa y conocer las causas que detonaron este nuevo fracaso cruzado. Hola Matías, cuéntanos, ¿cómo alineó Católica en este partido? Hola César, repasemos la formación de Universidad Católica. En el arco tuvimos a Christopher Toselli, lateral derecho Stefano Mañasco, en el retorno al sector de defensor central por la derecha, Guillermo Maripán, acompañado de Germán Lanaro. Y como lateral izquierdo, nuevamente, como ya es tradicional, Fernando el Chiqui Cordero. Vamos al centro del campo, en labores de contención tuvimos a César Fuentes, acompañado una vez más por uno de los regalones de Mario Salas, Marco Medel, y en labores de volante de creación, hoy tuvimos, cambiando una vez más las oncenas titulares, a Diego Rojas. Por el sector izquierdo, en reemplazo de Marco González, asumió Jason Vargas la función de volante por esa orilla. Y por el sector contrario, por la derecha, hoy día tuvimos a Michael Ríos. Para dejar solo en delantera, en otro de los cambios de la oncena titular, en comparación al último partido de Católica del día domingo ante Audax Italiano, tuvimos a David Llanos. Matías, cuéntanos sobre tu evaluación del 1-1 de cada jugador cruzado. Partamos por el arco, César. Primero que nada, Christopher Toselli, en el primer tiempo, que fue demasiado fome por parte de ambos equipos, en el cual se generaron muy pocas ocasiones de gol y el partido se disputó básicamente en el centro del campo, con muchos errores por parte de ambos cuadros al momento de elaborar sus jugadas, podemos decir que Toselli tuvo una faena prácticamente de espectador en la primera fracción. En la segunda etapa, en la cual Audax Italiano adelantó un poco sus líneas, sobre todo cuando Católica se puso en ventaja, Toselli se vio un poco más exigido, tuvo algunos achiques, tuvo que cortar algunos centros y en los dos goles de Audax Italiano me parece que podríamos eximirlo de culpa, debido a que en el primero, un rebote que le queda a Felipe Mora tras una jugada de Sebastián Paul, Christopher Toselli prácticamente se encuentra en el suelo y es su defensa la que no es capaz de obstaculizar al delantero que termina convirtiendo el gol. Y en el segundo tanto, Christopher Toselli ataja o manotea un poco el balón que viene con mucha fuerza disparado por Vallejos, pero lamentablemente para las pretensiones de Universidad Católica, este igual se termina colando en un ángulo y decreta la victoria audina. En ese sentido, creo que Christopher Toselli no fue responsable de ambos tantos y respondió dentro de todo a las dificultades que le impuso el partido. Sector derecho, Stefano Mañasco. En este partido también podemos hablar, al igual que Christopher Toselli, que tuvo un tiempo y un tiempo. En el primero, básicamente se limitó a defender por su sector. ¿Por qué? Porque Michael Ríos, que es un jugador de características distintas a Jason Vargas y a Cristian Bravo, que han sido los otros jugadores que han ocupado el sector de volante derecho en la Universidad Católica, se dedicó mucho más a elaborar juego por su sector, a centralizarse en ciertos momentos cuando el juego se cargaba por la izquierda, y eso permitía la pasada de Stefano Mañasco. Pero como lo venimos hablando en los últimos capítulos, Mañasco ya no es el mismo de hace 5 o 10 fechas atrás, en las cuales pasaba constantemente con mucho vértigo por la franja derecha, llegaba incluso a posiciones tanto de centro en la línea de fondo como incluso a posiciones de remate al arco. Ahora lo hemos visto mucho más contenido, y en el segundo tiempo Stefano Mañasco se vio aún más contenido por el tempranero gol de César Fuentes. Católica se dedicó a mantener la posesión del balón y no atacar con tanto vértigo por las orillas, por lo cual hace rato que venimos echando un poco a ese Stefano Mañasco, que fue uno de los puntos más altos de Universidad Católica durante este semestre. Conocemos sus dotes como defensor, lo cual lo hace sumamente bien, sobre todo cuando Mario Salas decide cambiar a una defensa de 3 jugadores a una Universidad Católica, quedando el canterano cruzado como stopper por derecha, lo cual aún más dificultó sus labores ofensivas. Vamos a defensores centrales. Guillermo Maripán, después de varios partidos en los cuales Mario Salas decidió, para finalizar el campeonato, confiar en el capitán, el guaso Cristian Álvarez, retornó a la titularidad Maripán, nuevamente con Lanaro, con quien formó una impecable dupla de centrales en las por lo menos 10 o 12 primeras fechas del campeonato, y que tal vez solo Mario Salas sabe por qué
decidió cambiar a estos centrales. En general, se vieron bastante bien, sobre todo en el primer tiempo, que como mencionábamos, no fueron muy exigidos los defensores cruzados. Pero en el segundo tiempo, tras Católica ir en ventaja, Audax Italiano, como decíamos, adelantó sus líneas, empezaron a llegar más, sobre todo por las orillas, y es ahí cuando hoy día cometieron errores sumamente puntuales. En el primer tanto, en el de Felipe Mora, luego de la jugada que construye Sebastián Paul y que termina en una chica de Christopher Toselli, ambos jugadores, viendo que Sebastián Paul viene por este sector del campo y Felipe Mora viene por este sector del campo y tiene muy poco ángulo para rematar, ninguno de los dos va o uno a marcar al jugador directamente que posee el balón o uno a ponerse en la mitad del arco, en la línea de gol, para evitar que éste entre. Ambos están entre el jugador rival y el arco, pero ninguno de los dos definitivamente impide que Felipe Mora termine convirtiendo el gol. Definitivamente no supieron qué resolver en ese momento y le costó el empate a Católica. Y en la segunda jugada, el tanto de Diego Vallejos, que viene desde el centro del campo y patea con mucha fuerza, definitivamente tampoco ninguno de los dos salió a apurar ese balón que Diego Vallejos pateó ubicadamente con suma tranquilidad. En ese sentido podemos decir que las dos jugadas puntuales que le significaron goles en contra a Universidad Católica, ambos centrales tuvieron responsabilidad. Germán Lanaro se ha visto un poco más inseguro de lo seguro que se vio en comparación al resto del torneo. Está perdiendo algunos mano a mano. Se vio sumamente complicado el día de hoy, tanto con la velocidad y con las jugadas en diagonal por las espaldas de los centrales cruzados, sobre todo de Felipe Mora y sobre todo de Brian Carrasco. En ese sentido, Lanaro ha bajado un tanto su rendimiento, sigue siendo de todas formas uno de los puntos altos de Universidad Católica, pero creo que van a tener que trabajar en esta intertemporada bastante, ya sea con Álvarez o con Maripán, con quien Mario Salas decida que va a ser el central por derecha titular de Católica, en la sincronización de los movimientos, porque Católica, lo que en su momento fue uno de los principales baluartes, ha bajado bastante su rendimiento en esta zona de los centrales. Matías, ¿crees que esta falla se debe a todas estas fechas que no estuvieron juntos? Puede ser, pues no sabemos si en la semana entrenaron juntos o solamente Lanaro entrenaba con Álvarez, pero definitivamente en circunstancias claves del partido, como son los dos goles de Audax Italiano, ambos tomaron malas decisiones, se vieron mal ubicados en la cancha y a los delanteros de Audax Italiano se les facilitó la faena. Por el sector izquierdo vamos con Fernando Cordero, al igual que el otro día frente a Audax Italiano, que lo rescatamos como uno de los puntos más altos dentro de un equipo que tuvo un rendimiento sumamente mediocre, hoy nuevamente por su franja fue relevante. Por lo general, Brian Carrasco no logró ser factor de peligro y además Fernando Cordero tuvo la capacidad en varias ocasiones de acompañar por su sector a Jason Vargas, que ya sabemos que Mario Salas lo ocupa como volante por derecha o por izquierda, sabiendo todos nosotros que es un centro delantero o un media punta. Entonces el único encargado realmente de poder llegar a cumplir las funciones que tiene un lateral era Fernando Cordero, quien tiene la pegada para sacar centros, quien tiene la capacidad física y técnica para llegar a línea de fondo, encarar, rematar o definitivamente centrar. Y Jason Vargas no lo tiene. En ese sentido se vio mucho más exigido físicamente en este partido Fernando Cordero que Mañasco, que como decíamos se vio bastante más contenido, y en el momento que Católica pasa a defender con línea de 3, Fernando Cordero ocupa definitivamente la posición de volante por izquierda, Jason Vargas se suma como un segundo delantero y quedaba en este sentido Michael Ríos como un cuarto volante externo por el sector derecho, quedando Católica en esta posición en bastantes minutos de la segunda fracción. No le sirvió este cambio de esquema, es tal vez un poco tarde Mario Salas para venir a improvisar, a experimentar en la cancha cambios de esquema que tal vez tus jugadores no han tenido el suficiente tiempo para trabajarlo y para asimilarlo en su modelo de juego. Vamos al centro del campo. Hablábamos de Michael Ríos recién. Hace bastante rato, tanto por sus problemas judiciales, por rendimiento o simplemente por decisión técnica, Michael Ríos no era titular en el sector derecho de Universidad Católica. Y eso efectivamente le está pasando la cuenta a este equipo. Como hemos dicho en varios capítulos, el sector de volante derecho de Universidad Católica es el puesto que nunca se logró afirmar en este campeonato. Cristian Bravo, Michael Ríos, incluso Jaime Carreño y Jason Vargas rotaron en esta posición. ¿Qué significa eso? Que Stefano Mañasco tenía que adaptar su juego a quien jugara por delante de él
para ver de qué forma defendía y de qué forma atacaba. En ese sentido, Michael Ríos, como todos sabemos, no es un jugador que va a ganar en velocidad de la línea de fondo, no es un jugador que va a llegar a rematar por este sector, ni que va a llegar a sacar centros. Lo de él es tener el balón, crear jugadas, ir centralizándose y en algunas ocasiones incluso llegar a definir, como lo hizo con un cabezazo que atajó de forma brillante Nicolás Peric. En el sector centro del campo, César Fuentes, en su faena habitual, como siempre lo definimos, corriendo mucho, mucho despliegue físico, mucho trajín, mucho roce con los volantes de Audax, logró recuperar balones, pero una vez más, en los momentos claves, como los goles de Audax Italiano, lo vimos fuera de posición. ¿Por qué? Porque como siempre hablamos, mientras lo sigan acompañando jugadores como Marco Medel, que no sienten la marca, César Fuentes no va a tener nunca un referente con el cual ubicarse. Recordemos que durante 8 años, un jugador como Jorge Ormeño hizo jugar y brillar a otros compañeros que hoy día también brillan en Europa, como Gary Medel y como Francisco Silva. ¿Por qué? Porque siempre tuvieron en Ormeño un referente de marca, el jugador que sabía dónde ubicarse y sabía dónde parar a su compañero para que las jugadas del equipo rival se diluyeran en el medio campo y no en la zona defensiva. Católica no lo tiene hoy día y César Fuentes paga caro la falta de ubicación que tiene por no tener un compañero que sea un referente de marca. En ese sentido, ni Marco Medel ni César Fuentes, en ninguno de los dos momentos en los cuales Audax Italiano anotó los goles de este partido, estuvieron presentes en esas jugadas. Vamos a Marco Medel, lo que hablábamos recién, no solamente no siente la marca, sino que durante todo el campeonato, cuando Mario Salas le ha dado minutos en cancha, ha sido un jugador 100% intrascendente, irrelevante y a ratos exasperante la lentitud con la que juega, con la que realiza su juego e incluso camina la cancha. Es un jugador que definitivamente, como lo hablábamos el otro día, no creemos nosotros como Fútbol Como en Casa que merezca estar un equipo con pretensiones de campeonatos como lo es Universidad Católica. En el fútbol moderno no puedes jugar caminando la cancha, no puedes tener la pasividad que tiene Marco Medel, no puedes tener la falta de demostración, de ganas de demostrar tu talento que tiene Marco Medel. Tal vez pueden ser por instrucciones de Mario Salas, pero todos sabemos, en su pasado, en clubes como Audax Italiano, en Colo-Colo, en Santiago Wanderers, Marco Medel, por ejemplo, se destacaba por su pegada y no patea al arco, no habilita, rara vez abre el juego hacia las orillas. En ese sentido, lo único que le está sirviendo a Marco Medel a Católica es el jugador que siempre en el medio recibe el balón y devuelve el pase al compañero que se lo entregó. Para eso, siempre va a ser mejor jugársela por un canterano para una labor tan sencilla, carente de responsabilidades como la que tiene Marco Medel. Vamos al sector izquierdo. Jason Vargas, una vez más el comodín de Mario Salas, rotando por las dos orillas de la cancha. Nuevamente podríamos decir que rindió, buscó, pateó al arco, se asoció con sus compañeros, fue al roce y al choque con los rivales de Audax Italiano. En ese sentido mostró bastante más que, por ejemplo, Marc González en el último partido, también disputado en la cancha de la Florida. Pero como lo hemos hablado en múltiples ocasiones, Jason Vargas se encuentra muy lejos del gol. En algunos partidos ha anotado hasta 3 goles, pero en un solo partido puntual. Una golondrina no hace primavera, como dice el refrán. En ese sentido, Jason Vargas, mientras esté en esta posición, se desperdician muchas de sus cualidades. Y teniendo tan solo 18 años, difícilmente las logre explotar, mientras Mario Salas lo tenga jugando en una orilla, siendo que es un jugador que donde de verdad genera desequilibrio es en el medio del campo. Delante de ellos, Diego Rojas. Creo que cualquier hincha de Universidad Católica se merece una explicación. ¿Por qué recién hoy, cuando ya finaliza el campeonato y Católica sumó un nuevo segundo lugar en su bitácora en el fútbol chileno, recién Mario Salas se la juega por Diego Rojas? ¿Qué pasó? ¿Necesitó 15 fechas para darse cuenta que Carlos Espinosa no era el hombre? ¿Venía lesionado? ¿O entrenó mejor Diego Rojas estos últimos 3 días? Yo creo que la gente católica se merece una explicación. No porque Diego Rojas haya hecho un gran partido, o porque Carlos Espinosa haya jugado muy mal el otro día, que así fue una realidad, sino que simplemente ¿por qué ahora, Mario? ¿Por qué ahora estos cambios de sacar a Álvarez, de sacar a Roberto Gutiérrez, de sacar a Marc González? ¿Por qué ahora? Recién sacaste a Carlos Espinosa cuando el campeonato ya se acabó, cuando la liguilla es un premio muy minúsculo a las reales pretensiones y ambiciones de Universidad Católica. Diego Rojas tuvo un partido con mucha movilidad, se asoció mucho, corrió mucho, fue muy golpeado también a ratos por los volantes de Audax Italiano. Le falta obviamente a Diego Rojas, también es un jugador muy joven, sin mucha experiencia en la primera división,
Pero claramente su hambre, su talento y su movilidad son los tres factores principales que justifican que hoy sea por lejos el mejor 10 del cual dispone Universidad Católica. Ya sabremos para el próximo campeonato, para el próximo año, si Católica decide reforzarse en esta posición y tener a Diego Rojas como primera o segunda opción. Porque como hemos dicho ya incansablemente, Carlos Espinosa definitivamente no dio el ancho en Universidad Católica. Pero mientras tanto, Diego Rojas es el 10 de Católica y hoy en cancha, dentro de lo que pudo, mostró sus cualidades. Y más adelante tenemos a David Llanos. Luego de varias fechas, tras lesiones y tras decisiones técnicas, que Mario Salas postergó al exjugador de Huachipato, hoy lo volvió a considerar como titular. Luchó, corrió, se juntó con sus compañeros, centró, remató al arco en una ocasión horrible para un delantero, que yo creo que hoy día no va a poder dormir tranquilo David Llanos. Se perdió un gol cantado, solo frente al arco, como ya le ha pasado en más de alguna otra ocasión, que hemos dicho que con delanteros como él, que en algunos partidos pueden hacer 2 o 3 goles en San Carlos de Apoquindo, en sendas goleadas, pero los partidos importantes de definición no logran convertir ni siquiera un gol. También yo creo que lo ponen en duda para el próximo campeonato, para ver si en un esquema con un solo centro delantero merece ser el goleador o el encargado de generarse las principales ocasiones de gol de Universidad Católica. Matías, ¿cuáles fueron las claves de este partido? Hoy vamos a hablar de dos claves en el partido que enfrentó a Universidad Católica con Audax Italiano. Primero que nada, en Católica vamos a hablar del ingreso de hombres que hace bastante rato venían fuera de la titularidad del cuadro cruzado. En la defensa tenemos a Guillermo Maripán. En el sector medio del campo tuvimos a Michael Ríos y a Jason Vargas, ahora por el sector izquierdo. Junto a ellos tuvimos a Diego Rojas y delante de ellos al delantero David Llanos. ¿Por qué esto fue una clave? Nadie sabe, no podemos meternos en la cabeza de Mario Salas cuáles fueron los motivos por los cuales realmente jugadores como Roberto Gutiérrez, Cristian Álvarez, Omar González o Cristian Bravo, por ejemplo, que venía a veces alternando la titularidad en el sector derecho, hoy fueron a la banca. Puede ser por rendimiento técnico, tal vez porque psicológicamente están muy afectados por el resultado que obtuvieron el fin de semana pasado frente al mismo cuadro de Audax Italiano. Puede ser algún problema en el camarín, no lo sabemos, pero son referentes de Universidad Católica, jugadores formados en la cantera que hoy no fueron titulares. Fueron reemplazados por otros jugadores también formados en la cantera, como por ejemplo Rojas, Maripán. ¿Qué es lo que se pudo ver hoy día en la cancha con estos jugadores? Tal vez una Católica un poco más fresca, jugadores con un poco más de movilidad, más ambición, precisamente por el hecho que lo que te genera estar en la banca y de repente ganarte la posibilidad de ser titular. Por eso vimos un Llanos tal vez mucho más luchador de lo que es Roberto Gutiérrez. Por eso vimos a un Diego Rojas mucho más movedizo y más encarador de lo que nos tiene acostumbrado el pobre rendimiento de Carlos Espinosa. Por eso vimos a un Maripán muchas veces con más bravura marcando, con más comprometido, incluso con faenas ofensivas, traspasando la línea de la mitad de la cancha con el balón dominado, precisamente por el hambre, por esta ánimo de revancha que tienen los jugadores de Universidad Católica. Creo que eso fue una clave importante. Y la segunda, un tema netamente estadístico súper importante. Audax Italiano en esta temporada del segundo semestre de 2015 le tomó la mano a Universidad Católica. Ya la derrotó en Copa Chile en su momento y en solo 4 días la volvió a derrotar 2 veces más. Jorge Pellicer y sus jugadores definitivamente saben jugar la Universidad Católica y han aprovechado algunas de las deficiencias que nosotros también hemos notado durante todo este campeonato. Por ejemplo, una de las más trascendentales, Audax Italiano realiza transiciones sumamente rápidas en el medio campo. La recuperación de jugadores como Bozo, como el Pupi Vázquez y la creación rápida, vertiginosa de jugadores como Diego Valdés, a Católica la desacomodan completamente. Cuando hablamos de lo difícil que le es a Católica recuperar balones con duplas como la de César Fuentes y Marco Medel, eso genera que Audax Italiano, más el domingo que el día de hoy, que se dio mucho más la pelota, pero sobre todo el domingo pasado que Audax Italiano se hizo dueño de la posesión del balón durante largos minutos del encuentro en que derrotaron a Católica por 1-0, dominaron claramente este sector y hacían transacciones rápidas con sus jugadores de las orillas que generalmente pillaban a los laterales de Católica por sus espaldas y aprovechaban esos espacios en la defensa cruzada. El día de hoy
tuvieron mucho menos el balón, pero también aprovecharon con las líneas mucho más retrocedidas ese vértigo que tienen, ese esquema que se conocen de memoria sus jugadores en este formato de Jorge Pellicer, que le hace mucho daño a Católica. Lo hemos dicho en incansables ocasiones, cuando se saltan a César Fuentes, a Marco Medel y a Diego Rojas, los centrales cruzados suelen verse mal, porque suelen ir al 1-1. Suelen ir al choque, muchas veces se imponen los defensores cruzados, pero cuando estos jugadores te hacen el 2-1, por ejemplo, con el apoyo de Diego Valdés, el centro delantero, y uno de los dos punteros que vienen acompañando la jugada, los centrales tienen que salir de su posición. Y si hablamos de que jugadores como Mañasco o Cordero están mal parados porque le jugaron a sus espaldas, definitivamente la defensa católica hace aguas. Jorge Pellicer y sus jugadores se dieron cuenta de eso y lo aprovecharon para llevarse merecidamente el triunfo de 2-1 el día de hoy. Matías, ¿qué es lo que debe hacer Católica para poder superar el esquema defensivo que seguramente le va a disponer en San Carlos de Apoquindo? Primero que nada, más que por un tema táctico, que yo creo que el partido no debiera ser muy distinto a lo que vimos el día de hoy, sobre todo en el primer tiempo, yo creo que va por un tema psicológico de la Universidad Católica puntualmente en este partido. En dos conceptos básicamente. Primero que nada, en ambición. Nosotros creemos, de acuerdo a lo que hemos podido ver en múltiples campañas de Universidad Católica, que el equipo, a menos de una semana de haber perdido nuevamente un campeonato en la última fecha, está sumamente destrozado anímicamente. Entonces, primero que nada, Mario Salas y su cuerpo técnico, sobre todo su cuerpo técnico, el equipo psicológico del plantel, debiera trabajar la ambición. Que estos jugadores realmente quieran esta liguilla y este cupo a una Copa Internacional. Si no es así, pudimos ver hoy día en Católica, luego de verse en desventaja, cero reacción anímica. Católica no volvió a llegar al arco de Nicolás Peric en ningún momento, ni tampoco vimos una reacción anímica que motivara a Audax Italiano a volver a retroceder sus líneas. Por el contrario, Audax Italiano siguió atacando a una Universidad Católica que la vimos anímicamente destruida en la cancha. Por lo mismo, reiteramos el concepto. Creo que lo primero que debiera reforzar el cuerpo técnico Católica es la ambición de este equipo de querer sobreponerse a esta adversidad, a este mal momento anímico y salir a jugar con las garras y los dientes apretados frente a Audax Italiano. Y el segundo concepto psicológico que yo creo que debieran trabajar es precisamente la agresividad. Audax Italiano va a ser un equipo que se va a replegar, que va a salir apostando al contraataque con jugadores muy talentosos y muy rápidos, como probablemente van a ser Brian Carrasco o Diego Vallejos o el mismo Diego Valdés en el sector centro del campo. En ese sentido, en el campo rival, Católica probablemente va a tener mucho roce y va a tener que ser un equipo sumamente punzante, agresivo en el buen sentido de la palabra, para lograr vulnerar la cerrada defensa que le va a proponer el cuadro de Jorge Pellicer. En ese sentido, sumado a la ambición, hablamos de tener un poco más de hambre y de agresividad, pateando más al arco, buscando más creación en el área rival, no tanto en las orillas de forma intrascendente con jugadores como hemos dicho, como Jason Vargas, como Michael Ríos, que no sienten la banda. En ese sentido también va a ser importante a qué jugadores va a disponer. Si va a disponer de Marco González para este domingo o a quién va a poner por el sector derecho, que siempre es una verdadera incógnita semana tras semana en Universidad Católica. Creo yo que por ese lado, por el factor psicológico, pasan las posibles respuestas que Católica puede encontrar para pasar esta llave frente a Audax Italiano. Universidad Católica podrá tomarse revancha de Audax Italiano cuando le enfrente este domingo 13 de diciembre en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Les dejamos la siguiente pregunta. ¿Qué creen ustedes que debe hacer la UC para poder revertir esta llave? Los invitamos a dejar sus comentarios y a darle un me gusta a este video y a suscribirse a nuestro canal. Les damos muchas gracias por sus muestras de apoyo y todos los comentarios que han hecho en nuestros videos. Nos vemos pronto. Adiós.